Bien, la tercera parte de esta clase la vamos a dedicar al problema y al tema muy interesante de las reglas de correspondencia y el cambio de la base empírica metodológica. ¿Qué son las reglas de correspondencia? Resumamos un poco lo que venimos haciendo. En la primera parte planteamos la distinción entre objetos directos e indirectos y entre base empírica y zona teórica. Planteamos su importancia. Pero tenía un problema eso, que era cómo hacemos sentido de que los científicos digan que observan objetos indirectos, observan objetos que son postulados primeramente por una teoría. Esa solución la dimos parcialmente diciendo que era útil distinguir tres tipos de base empírica: la base empírica filosófica, epistemológica y metodológica. Cómo un objeto de la zona teórica pasa a ser parte de la base empírica metodológica cuando consensuamos un procedimiento en el cual conecta ese objeto de la zona teórica con elementos de nuestra base empírica epistemológica, con cosas que podemos percibir directamente a través de nuestro sentido y sin una teoría científica de por medio. Cuando hacemos esa conexión, un objeto pasa a formar parte de la base empírica metodológica. Y vamos a llamar a el enunciado que resume esa conexión entre un elemento de la base empírica, elementos de la base empírica epistemológica y uno de la zona teórica, lo vamos a llamar regla de correspondencia. Correspondencia entre el elemento de la zona teórica y el elemento de la base empírica epistemológica. Esa regla resume la conexión que hacemos mediante un procedimiento, el vínculo que hacemos mediante un procedimiento empírico, experimental, mediante un instrumento, etc. Por ejemplo, ¿cuál es la regla de correspondencia de nuestro ejemplo de la aguja en la pantalla del dosímetro y determinado nivel de radiación? Bueno, es la regla que dice cuando se observa que la aguja está en tal posición en un dosímetro, que tiene tales características, está bien calibrado y funciona de esta determinada forma, etcétera, 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 estamos enfrente a 3 Röntgen de radiación. 3 Röntgen de radiación es un concepto ya teórico, ¿cierto? Radiación forma parte de la física teórica. Entonces, la regla de correspondencia entiéndanla como un bicondicional. Bueno, después vamos a ver lo que es un bicondicional por una especie de signo igual, puesto entre medio de las dos cosas. Cuando estamos frente a esto, en sentido epistemológico, esto que podemos observar por nuestra percepción sensible, estamos frente a este objeto de la zona teórica, esa conexión. ¿Ok? Vamos a llamar a eso una regla de correspondencia. Establece una equivalencia entre enunciados que refieren a elementos de la base empírica epistemológica con objetos de la zona. ¿Y cuál es la forma que tiene una regla de correspondencia? Primero veámosla de manera abstracta. Vamos a decir que tiene la forma de un bicondicional, como les dije, que es este tipo de enunciado de A, sí y solo sí, B. Donde A va a ser un enunciado que se refiere a un elemento de la base empírica epistemológica y B es uno, puse base empírica metodológica, pero sí, piensa ser de la base empírica metodológica, pero primariamente uno de la zona teórica, que gracias a una regla de correspondencia pasa a ser un elemento de la base empírica metodológica. Ejemplos. Por ejemplo, digo, percibo una mancha grisácea en el microscopio con tales y tales características, sí y solo sí hay una célula en el objetivo del microscopio. Es decir, fíjense, a la izquierda ¿qué hay? Percibo una mancha grisácea en el microscopio con tales y tales características observables de la base empírica epistemológica. Son todos elementos acá de la base empírica epistemológica. ¿Ok? Accesibles sin una teoría científica de por medio, directamente, bla, bla. Y del otro lado tenemos este concepto teórico, célula. Entonces conectamos elementos de la base empírica epistemológica de observación directa, sin teoría científica de por medio, con un elemento de la base empírica de la zona teórica, y por lo tanto, una célula, la observación de una célula, es decir, estoy observando una célula,
introduce este objeto teórico dentro de una base empírica metodológica. Es detectable empíricamente una célula. ¿Ok? Gracias, en el fondo, no es que los científicos digan, vamos a establecer esta regla de correspondencia explícitamente y ahora forma parte de la base empírica metodológica. Esto estamos describiendo, analizando, reflexionando sobre algo que por lo general ocurre de manera implícita. Y nunca tiene la forma de estas reglas así puestas en un manual de determinado tipo. Pero nosotros lo analizamos de esta forma para reflexionar filosóficamente acerca del tema. Otra podría ser el observo tales y tales cifras en software estadístico obtenidas por el procedimiento estandarizado, por un determinado procedimiento estandarizado, si y solo si el PIB, aquí tenemos nuestro concepto teórico, creció un 2,7 el año pasado en determinado país. ¿Ok? Tenemos nuevamente una conexión de elementos de la base empírica epistemológica con elementos de la base empírica metodológica. Por último, tenemos este ejemplo de algo que pasó el año pasado, donde unos científicos de un proyecto internacional lograron formar una fotografía de un agujero negro. Lo que está acá es una fotografía de un agujero negro. Y esta fotografía, bueno, es algo que podemos observar, decimos y describirla, es una cosa media redonda, anaranjada, con un punto negro en el centro. Es algo, y toda esa descripción la hacemos con nuestros conceptos y elementos propios de la base empírica epistemológica. Y eso lo conectamos con el concepto teórico de agujero negro. Otra regla de correspondencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace una regla de correspondencia. Y volvamos al tema de la observación en sentido amplio y en sentido estrecho, cómo la vinculamos a todo esto. Y esto, bueno, como les decía, cuando un científico, cuando una regla de correspondencia ha sido bien establecida, los científicos concuerdan en esta correspondencia, empiezan a decir, cuando llegan a este consenso, a esta estandarización empírica, que observan cosas como electrones, células, productos de un país, etc. La observación en sentido estrecho solamente son observaciones que pertenecen exclusivamente a elementos de la base empírica epistemológica, y la observación en sentido amplio son observaciones que incluyen elementos de la base empírica metodológica. Esto ya lo sabemos. Bien. Bien, ahora planteamos un tema que es muy interesante y que introduce una complejización, que es el tema del cambio de la base empírica metodológica. Una base empírica metodológica no se mantiene estable en el tiempo, cambia en el tiempo. ¿Qué elementos consideramos detectables cambian en el tiempo? Hace 400 años no sospechábamos siquiera que pudiéramos detectar empíricamente cosas como electrones, células o agujeros negros. No formaban parte de nuestra base empírica metodológica, porque no habíamos desarrollado ni la teoría, ni los procedimientos empíricos, ni estaban establecidas las reglas de correspondencia que nos permitieran decir: acá detecto un electrón, acá hay una célula, estoy observando una célula, o a través de esta foto estoy observando un agujero negro. No existía, no era parte de la base empírica metodológica. Ni siquiera eran parte de la zona teórica. Entonces, la base empírica metodológica cambia a través del tiempo con dos cosas. Bueno, otro ejemplo es que en el siglo XVIII, antes de que Lavoisier desarrollara su teoría del oxígeno, la ciencia creía que podía detectar la presencia de una sustancia que llamaba flogisto, que la utilizaba para explicar la combustión de los cuerpos. Es decir, por ejemplo, los teóricos del flogisto explicaban que un trozo de madera se quemaba porque el trozo de madera era una sustancia que tenía en su interior flogisto, era ceniza más flogisto, y que es el flogisto del elemento combustible de la madera, y que un detonador, una chispa, lo que pudiera quemar, lo que hacía era que ese ceniza más flogisto, ese flogisto se liberara, y eso es lo que se liberaba a través de la combustión.
Así explicaban la combustión, que algo se queme. ¿Ok? Pero con Lavoisier, que postula que en realidad la combustión obedece a otro proceso de oxidación, donde ciertos elementos de una madera, por ejemplo, se combinan con el oxígeno que está en el aire, producen dióxido de carbono. Con eso se barre con la idea de que existe algo llamado flogisto. Se descarta la existencia del flogisto. Entonces acá tenemos dos ejemplos de cambio en la base empírica metodológica. En un caso de ampliación de la base empírica, con electrones, células, agujero negro, elementos que antes no estaban, y en el otro caso, en el segundo, con eliminación de un elemento de la base empírica metodológica, el paso a otra situación. Vamos a ver más en detalle esto, pero el punto es que preguntémonos cómo cambia la empírica metodológica. Y acá está el modelo de las capas de cebolla, que plantea lo siguiente. Pensemos en un caso, una situación hipotética donde solamente tenemos nuestra base empírica epistemológica, los elementos que podemos observar en nuestra cotidianidad sin apelar a ninguna teoría, antes de que se desarrolle cualquier teoría científica. En un segundo momento se empiezan a desarrollar teoría científica, procedimientos empíricos e instrumentos, al principio. Tal vez no instrumentos, bueno, pero esta es la batería de cosas que van a ser importantes. Y cuando esas teorías, esos procedimientos empíricos e instrumentos decantan y hacen que la comunidad científica acepte que se están observando ciertos elementos postulados por las teorías, bueno, esos elementos decantan y empiezan a formar parte de la base empírica metodológica 1. Pero el tiempo pasa y se desarrollan nuevas teorías científicas, nuevos procedimientos empíricos y nuevos instrumentos. Y con eso, nuestra base empírica metodológica se amplía. Pasamos de la base empírica metodológica 1 a la base empírica metodológica 2. Se amplió nuestra base empírica metodológica. Vamos a ver que hay distintas formas de este cambio, pero ya no es la misma. ¿Por qué? Porque nuevas teorías se discutieron, se postularon nuevos objetos, se discutió la existencia de los electrones, se eliminó el flogisto y tenemos una nueva base empírica, la base 2. Y así en el tiempo, luego, se desarrollan nuevas teorías científicas, nuevos procedimientos empíricos, nuevos instrumentos. Tenemos una base empírica metodológica 3 y nuevos objetos en la base empírica metodológica. Y esto continúa indefinidamente en el tiempo. Siempre se están añadiendo nuevos elementos de la teoría, procedimientos, etc., que añaden nuevos elementos a la base empírica metodológica. Veamos tres tipos de cambio de la base empírica metodológica. Vamos a llamar el primero modificación. Un elemento se modifica de la base empírica metodológica. Y tenemos el caso del paso de la teoría aristotélica, de la cosmología aristotélica, desarrollada por Ptolomeo y otros, desde la antigüedad, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, donde se empieza a cuestionar esta teoría y en donde la luna era parte de la base empírica metodológica 1 determinada por la teoría y los procedimientos de observación aristotélicos. ¿Cuál es la particularidad de esta luna aristotélica? Era que estaban cargadas de cierta teoría. Una teoría que planteaba que la luna era una esfera perfecta, hecha de un elemento distinto al agua, el fuego, la tierra, el aire, que llamaba éter, que era el elemento del que estaban hechos, según Aristóteles, los objetos celestes. Entonces, nuestra primera base empírica metodológica tiene dentro de sus objetos la luna entendida de esta forma. Una esfera perfecta hecha de un elemento que no existe en la Tierra, llamado éter, y que explica el movimiento que se considera circular perfecto de los objetos celestes.
Pero pasa el tiempo, pasa la historia y aparece Copérnico postulando la teoría heliocéntrica, aparece una serie de científicos que empiezan a cuestionar el aristotelismo y uno de ellos, de los más importantes, si no el más importante, es Galileo, que empieza a utilizar el telescopio que él perfeccionó, él no lo inventó, pero lo perfeccionó, para observar objetos celestes y añadir elementos a la ciencia. Y uno de ellos fue, a través del telescopio, mirar algo tan simple que a nosotros nos parecería de perogrullo, pero antes de Galileo no se reconocía, de ver que la Luna no era una esfera perfecta. Tenía relieves, tenía cráteres, valles, cosas que eran incompatibles con la idea, con la teoría aristotélica de que la Luna era un objeto celeste perfecto, una esfera perfecta, hecha de éter. No, se veía como algo parecido a los valles y montañas que tenemos en la Tierra. Entonces, tenemos un caso, por eso llamamos acá modificación, de un objeto que previamente era parte de la base empírica metodológica, sufre una modificación. Modificamos nuestra concepción de la Luna. Y una modificación radical, ¿a causa de qué? Nuevas teorías, la teoría heliocéntrica entre medio, la cosmología que se está desarrollando ahí, y nuevos instrumentos y nuevos procedimientos empíricos, el telescopio, ¿cierto? Es nuestro instrumento estrella acá. Tenemos una modificación de la base empírica, de un elemento de la base empírica, por nuevas teorías, nuevos instrumentos, nuevos procedimientos empíricos. ¿Ok? Entonces, una forma de cambio de la base empírica metodológica es la modificación de un elemento. Una segunda forma, que ya la adelanté, es la eliminación de un elemento de la base empírica metodológica. Acá, antes de Lavoisier, en realidad fue contemporáneo de Lavoisier, estuvo Joseph Priestley, que era un científico también brillante, un químico, que hizo experimentos, también estaba interesado en la combustión, pero fue uno de los principales defensores de la teoría del flogisto que hablamos, que explica la combustión, planteando que los elementos combustibles, las cosas que se pueden quemar, contienen una sustancia llamada flogisto, y que cuando es calentado ese elemento, ese flogisto se libera a través de la combustión, y él quería explicar ciertos fenómenos relacionados con eso. ¿Por qué ocurría que, aquí tienen el ejemplo flogisto aquí esta madera es un objeto con flogisto, cuando se convierte en ceniza pierde su flogisto y el flogisto se libera en el aire. Esa era la idea que existía con Priestley. ¿Y cómo detectó eso? Bueno, a través de cierta teoría y cierto experimento. El experimento es como poner una vela dentro de una jarra sellada y prenderla desde afuera y ver cómo la vela en determinado momento se apaga. ¿Cómo explicaba eso Priestley? Bueno, decía, el aire que rodea la vela tiene cierta capacidad de absorber flogisto, una capacidad limitada. Y la vela se apaga porque el aire que estaba desflogistizado, si lo llamaba, se satura de flogisto, y cuando se satura de flogisto, cuando no puede absorber más flogisto, la combustión cesa. Y después él intentó prender de nuevo la vela sin abrir el frasco y veía que no, desde afuera con un rayo de luz, con una lupa, y vio que no se podía abrir. Y entonces con esa teoría, esos procedimientos empíricos, experimentales, defendió que existía algo así como el flogisto en el mundo. Y el flogisto en ese momento formaba parte de la base empírica metodológica 1 de lo que se consideraba del nivel de estado de la ciencia en ese tiempo. Bueno, Lavoisier, con una serie de experimentos y teorías y cosas, explicó varias anomalías en la teoría del flogisto, y con todos estos procedimientos empíricos y teorías que ocurrió cuando Lavoisier, después de que Lavoisier desarrollara esto, se consensuó que no existía algo así como el flogisto, y apareció en la escena el oxígeno y otras cosas, pero lo fundamental acá es que
el flogisto se eliminó de la base empírica. No existe, se concordó que no existe algo así como el flogisto. Entonces, tenemos un caso de cambio en nuestro modelo de capas de cebolla de la base empírica metodológica. Ahora ya no de modificación, sino que de eliminación de un elemento. El tercer caso, tal vez el más intuitivo, es la adición de un elemento a la base empírica metodológica. Antes de Hooke, que escribe, era parte de la Royal Society en Inglaterra y era un científico del siglo XVII, Hooke no inventa el microscopio, pero es uno de los primeros que utiliza y perfecciona la observación a través del microscopio. Y Hooke logró observar por primera vez en su microscopio lo que hoy llamamos células, y de hecho le dio ese nombre. Vio un tejido, utilizó ¿cómo se llama? Un tejido muerto de vegetal, vio esta estructura que llamó célula, que en latín significa celdas, y precisamente se ve como celda esto. Y luego tenemos entonces acá que el desarrollo de un instrumento nuevo, el microscopio, introduce un nuevo elemento a la base empírica metodológica. Y después, el siglo XIX, mucha discusión entre medio, Schwann y Schleiden desarrollan la teoría celular, y con la suma de este instrumento, procedimiento empírico y teoría, se empieza a aceptar la existencia y la observabilidad de células. Entonces, tenemos nuevamente nuestro esquema de que el desarrollo teórico a lo largo del tiempo desarrolla teorías, instrumentos y procedimientos empíricos, y eso va cambiando nuestra base empírica metodológica. En la base empírica metodológica no existían las células. Ahora establecimos una regla de correspondencia entre nuestro objeto de una sola teórica, la célula, y la base empírica epistemológica, que nos lleva a considerar que existen células. Entonces, bajo el modelo de la capa de cebolla, la base empírica metodológica cambia, se modifica de distintas formas, modificando un elemento de la base empírica metodológica, eliminando un elemento de la base empírica metodológica, o añadiendo uno nuevo. Algunas observaciones. Este es un proceso que a veces puede durar mucho tiempo, la aceptación. No es un proceso que generalmente ocurre un día para otro. Remarquemos una cosa que ya veníamos diciendo: la postulación teórica de un objeto por sí sola no basta para aceptarla dentro de una base empírica metodológica. El ejemplo del germanio acá es relevante, nuevamente. Se aceptó que existía el germanio, ese elemento, cuando se logró aislarlo, no cuando Mendeleev predijo la existencia de este elemento, teóricamente, sino cuando se logró un procedimiento empírico aceptado y estandarizado para detectarlo. Y otra cosa, una observación: no debe pensarse que la detección mediante un instrumento es condición necesaria para aceptar un objeto de la base empírica metodológica. En algunos casos puede ser que no se requiera un instrumento. No siempre la creación de un instrumento es lo que media en esta relación, sino más bien lo que permite la aceptación es, como ya dijimos, el consenso en torno a una regla de correspondencia que cuenta con la aceptación de la comunidad científica, que dice: este procedimiento empírico, forma de observar, implica la detección de un electrón, una célula, el PIB, etc.